Reciban nuestro saludo al iniciar la novena actividad orientadora de la asignatura Clínica 4, en la que estudiaremos las intoxicaciones agudas, entidades a las que te enfrentarás reiteradamente en cualquier escenario donde labores, porque representan un motivo frecuente de asistencia a los servicios de urgencia y porque ocasionan lesión grave y muerte a un número elevado de pacientes. La historia de las intoxicaciones por medicamentos, drogas ilícitas y productos industriales data de los últimos 50 años, época en que comienza a proliferar el consumo ambulatorio de medicamentos psicotrópicos y de drogas de abuso. En el decenio de 1960 ocurrieron muchos fallecimientos por sobredosis, ejemplificados en la muerte trágica de Marilyn Monroe por una sobredosis de barbitúricos. La era moderna del tratamiento clínico de las intoxicaciones agudas comenzó en 1959, cuando se introdujo la tapa de seguridad en los envases de aspirina para proteger a los niños. Más tarde surgieron la diálisis y los antídotos específicos. Al concluir esta actividad, serán capaces de vincular los contenidos semiológicos, morfofisiológicos y morfofisiopatológicos con las intoxicaciones agudas. Identificar los factores de riesgo que se relacionan con la aparición de estos estados. Describir el cuadro clínico, la evolución, el pronóstico y las complicaciones en cada caso. Seleccionar las evidencias diagnósticas útiles para el diagnóstico de los diferentes cuadros clínicos que son producidos por las intoxicaciones agudas. Seleccionar la conducta terapéutica correcta en los pacientes portadores de estos cuadros. Definiremos como tóxico a cualquier sustancia química que sea capaz de producir la muerte, herida u otros efectos perjudiciales en el organismo. Por su parte, a los síntomas y signos resultantes de la acción tóxica de una sustancia se le denomina intoxicación. El estado en que estos síntomas y signos clínicos aparecen tras una exposición reciente a una dosis tóxica se le conoce como intoxicación aguda. El espectro de las sustancias con potencial efecto tóxico es muy amplio, entre las que encontrarás con mayor frecuencia los psicofármacos, como los antidepresivos tricíclicos, los barbitúricos y las benzodiazepinas. Las drogas ilícitas, como la cocaína, la marihuana y la heroína. El alcohol etílico y el alcohol metílico. Insecticidas, como son los órganos fosforados, en este caso el paratión. Los herbicidas, como el gramoxone. Las principales vías a través de las cuales estas sustancias penetran en el organismo son la ingestión, la inhalación, el contacto directo con la sustancia o la administración intravenosa. La exposición a estos tóxicos puede ser intencional, accidental o iatrogénica. Al brindar atención médica a un paciente con una presunta intoxicación aguda, el proceso diagnóstico se divide en realizar el diagnóstico positivo del estado de intoxicación aguda, evolución de la gravedad de la intoxicación y precisión de la sustancia causante de la intoxicación, de lo cual no siempre se dispone. El diagnóstico positivo de un estado de intoxicación aguda es fácil cuando el paciente o algún testigo ofrecen el dato de la exposición previa a una sustancia tóxica, pero en alrededor del 30% de los casos esta información no se obtiene o no es confiable. En esta situación debes sospechar una intoxicación aguda en un paciente joven en coma, con manifestaciones de delirio, agitación
o psicosis aguda en pacientes sin enfermedad psiquiátrica previa. Presencia de convulsiones en pacientes sin antecedentes. Arritmias cardíacas graves en jóvenes sin afección previa. Signos de edema pulmonar no cardiogénico. Estado de acidosis metabólica persistente de causa desconocida y pacientes con traumatismo craneal. Para el diagnóstico de la intoxicación aguda, la anamnesis realizada al paciente o a sus acompañantes es de extraordinaria importancia. A través de ella se deben precisar los siguientes datos: nombre del medicamento o de la sustancia química, cantidad aproximada a la que se expuso el paciente, tiempo transcurrido desde la exposición. También, a través del interrogatorio, se debe indagar sobre la personalidad premórbida del paciente, existencia de algún problema familiar, matrimonial o laboral, consumo habitual de algún medicamento, labor que realizaba en el momento previo a los síntomas. Al realizar el examen físico a un paciente con intoxicación aguda, se debe evaluar la presencia de marcas de puntura venosa, estado de la mucosa oral y nasal, presencia de lesiones cutáneas, características del aliento, nivel de la conciencia y el diámetro y reactividad pupilar. Además, mediante el examen físico, se deben evaluar la reflectividad osteotendinosa, la temperatura corporal, el ritmo y la frecuencia cardíaca y respiratoria, la auscultación respiratoria y la presión arterial. Ante un paciente diagnosticado con una intoxicación aguda, el médico debe buscar signos que denoten gravedad, y los más importantes son la presencia de coma o cualquier otra alteración del nivel y estado de la conciencia, presencia de convulsiones, signos de hipoventilación pulmonar que requiera ventilación artificial, hipotensión arterial, signos de edema pulmonar, arritmias cardíacas y acidosis metabólica. Determinados signos físicos tienen valor orientador sobre la posible sustancia que originó el estado de intoxicación aguda. Entre los más importantes están el aliento alcohólico en las intoxicaciones etílica y metílica, eritema y laceración de la mucosa nasal en el caso de intoxicación por cocaína, venipunturas en la intoxicación por heroína. Además, te orientarán hacia el posible tóxico, la presencia de coma, como es el caso de las intoxicaciones por psicofármacos, órganos fosforados y por alcohol etílico. Signos de midriasis en el caso de intoxicación por meprobamato, antidepresivos tricíclicos y atropina. Miosis en la intoxicación por órganos fosforados, morfina y codeína. Signos de agitación y delirio en el caso de la intoxicación por cocaína, marihuana y antihistamínicos. Otros signos de valor para sospechar el tóxico son la presencia de acúfenos, que son típicos de la intoxicación por salicilatos, taquicardia y fibrilación ventricular en la intoxicación por antidepresivos tricíclicos y digoxina, bloqueo auriculoventricular en la intoxicación por bloqueadores de los canales del calcio, fasciculaciones en la intoxicación por órganos fosforados y rhabdomiólisis en la intoxicación por estricnina, anfetaminas y heroína. Para profundizar y conocer otras manifestaciones clínicas y su relación con determinadas sustancias tóxicas, debes revisar tu libro de texto. La orientación terapéutica general ante un paciente con intoxicación aguda
se divide en las siguientes fases: tratamiento de la urgencia médica, valoración clínica para precisar la gravedad y el tipo de tóxico, eliminación del tóxico de la superficie de absorción, administración de un antídoto específico, eliminación de la sustancia ya absorbida y tratamiento de sostén. El tratamiento de urgencia para los pacientes que llegan grave consiste en permeabilizar la vía aérea, asegurar una adecuada ventilación pulmonar y garantizar una óptima circulación y perfusión tisular. Este tratamiento también incluye la vigilancia de la función cardíaca, la colocación de catéter intravenoso, la extracción de muestra sanguínea para análisis toxicológico, la administración de tiamina, glucosa hipertónica y expansores de volumen plasmático. Después de tomadas las medidas antes mencionadas, a continuación se realiza la evaluación clínica con el objetivo de realizar el diagnóstico de certeza de la intoxicación aguda, evaluar la gravedad y precisar el tóxico responsable. Para eliminar el tóxico de la superficie de absorción se realizan los siguientes procederes. En casos en los que la intoxicación se produjo por vía inhalatoria, se debe alejar al paciente del sitio de la exposición y se administrará oxígeno al 100%. Se realizará irrigación y lavado de arrastre de la piel y mucosa ocular en pacientes intoxicados por contacto. En los pacientes en los que la intoxicación se produjo por ingestión, se realizará lavado gástrico, excepto en la ingestión de cáustico, y también se debe administrar carbón activado o jarabe de ipecacuana. El uso de antídoto específico ha revolucionado el tratamiento de la toxicología clínica. Si se conoce la sustancia tóxica, el antídoto se debe administrar lo antes posible. Para conocer los antídotos más frecuentes utilizados en algunas intoxicaciones, debes revisar tu libro de texto. Para la eliminación de la sustancia absorbida, se dispone de varios métodos de depuración, entre los que están la diuresis forzada y la diuresis forzada alcalina para casos de intoxicaciones barbitúricas y salicilatos, la hemodiálisis en el caso de intoxicación por metanol y salicilatos, y la hemoperfusión en caso de pacientes intoxicados por barbitúricos o teofilina. Más importante que las medidas terapéuticas mencionadas anteriormente para un paciente con intoxicación aguda, lo constituye el tratamiento preventivo que el médico integral comunitario debe realizar en su comunidad. Entre las principales acciones que debes orientar están colocar los medicamentos y otros tóxicos fuera del alcance de los niños, emplear los medicamentos con las dosis indicadas por el médico, colocar los medicamentos en envases rotulados y desarrollar acciones de promoción de salud contra el alcoholismo y la drogadicción. Entre los tipos más frecuentes de intoxicación aguda que atenderás en la comunidad y en los servicios de urgencia están la intoxicación por psicofármacos, organofosforados y organoclorados, la intoxicación etílica y metílica, la intoxicación por cocaína y las mordeduras de serpientes. A continuación pasaremos al estudio de ellas. Los psicofármacos siguen siendo una causa frecuente de sobredosis, intoxicación y muerte. Las principales manifestaciones de la intoxicación aguda son agitación, incoherencias y marcha de ebrio. Posteriormente aparecen somnolencia, coma, depresión respiratoria, fallo circulatorio y shock.
El diagnóstico se hace sobre la base de los antecedentes del paciente, como son trastornos psiquiátricos, conducta suicida previa y problemas familiares y laborales. También apoyan el diagnóstico el hallazgo de restos del medicamento en el lavado gástrico, en el envase del fármaco o en los bolsillos de la ropa del paciente. El tratamiento de la intoxicación por psicofármacos descansa en los principios terapéuticos mencionados anteriormente. Entre las medidas más eficaces están el lavado y la aspiración gástrica, la diuresis forzada alcalina y la hemoperfusión y la hemodiálisis en pacientes graves y que no respondan al tratamiento conservador. Para profundizar en estos aspectos y conocer los diferentes esquemas de diuresis forzada y los criterios para realizar hemodiálisis y hemoperfusión, debes revisar tu libro de texto. Los insecticidas organofosforados tienen un uso amplio en la agricultura y en el hogar. El más utilizado es el paratión. Su efecto tóxico se debe a que produce un bloqueo de la enzima acetilcolinesterasa reversible o irreversible, dependiendo del órgano fosforado ingerido, en la sinapsis nerviosa, con el consiguiente aumento de la concentración de la acetilcolina en el receptor y por tanto un exceso de manifestaciones colinérgicas, tanto nicotínicas como muscarínicas, ya sean centrales o periféricas. Entre las principales manifestaciones clínicas muscarínicas están el broncoespasmo con broncorrea, los cólicos abdominales, las diarreas, la bradicardia sinusal, la miosis, la visión borrosa, la sudoración profusa, la cialorrea y el lagrimeo. Las manifestaciones nicotínicas más frecuentes son la debilidad muscular, las fasciculaciones, las mioclonías y la reflexia. Como manifestación de afectación del sistema nervioso central se encuentran las convulsiones, el coma y la depresión respiratoria. Al tratar a un paciente intoxicado por órganos fosforados es indispensable evitar que el tóxico continúe absorbiéndose. Si el tóxico fue ingerido, se realiza lavado gástrico y luego se administra carbón activado. Si la vía de intoxicación fue mucocutánea, se debe retirar la ropa del paciente y luego hacer un lavado de arrastre con agua corriente y jabón líquido sin frotar. Los antídotos que se utilizan en los pacientes con intoxicación aguda por órganos fosforados son la atropina y la pralidoxima o PAN. Para profundizar los conocimientos relacionados con su forma de administración, las dosis, el tiempo de empleo, así como sus efectos adversos, debes revisar tu libro de texto. Los insecticidas organoclorados de más amplio uso son el DDT y el lindano. La intoxicación por estos productos da lugar a un cuadro clínico polimorfo que depende de la puerta de entrada y de la cantidad absorbida. Si la vía de intoxicación fue digestiva, aparecen náuseas, vómitos, cólicos abdominales y diarreas. Si es respiratoria, aparecen edema de la laringe y la tráquea. En dosis alta, esta intoxicación puede dar lugar a un cuadro sistémico donde predominan la sintomatología neurológica central en forma de convulsiones, coma, depresión cardiorrespiratoria y la muerte. El tratamiento de la intoxicación por organoclorados es sintomático. No se dispone de antídoto específico y las medidas más empleadas son el uso de diazepam para las convulsiones, el mantenimiento de las funciones cardiorrespiratorias
y la realización de lavado gástrico con el empleo de dosis repetidas de carbón activado. La intoxicación etílica aguda es una de las más frecuentes en los servicios de urgencia y sus manifestaciones guardan relación con la cantidad de etanol consumido. En estos pacientes debes buscar la presencia de traumatismos craneales, torácicos, abdominales y de miembros. El consumo de cantidades moderadas de alcohol etílico produce euforia, locuacidad y sentimiento de seguridad. La ingestión de cantidades mayores da lugar a marcha incoordinada o de ebrio, disartria, vasodilatación, hipotermia, arritmias cardíacas, hipoglicemia y en ocasiones llegar al coma. Las bases del tratamiento del paciente con intoxicación etílica aguda son mantener permeable la vía aérea y lograr una adecuada ventilación y oxigenación, evitar la broncoaspiración en pacientes con vómitos y administrar vitamina B1 y soluciones glucosadas. La intoxicación por metanol o alcohol de madera origina síntomas neurológicos, oculares, gastrointestinales y del equilibrio ácido-básico en forma de acidosis metabólica. Los síntomas neurológicos consisten en cefaleas, mareos, letargo, ataxia, edema cerebral, convulsiones y coma. A nivel visual aparece visión borrosa en copos de nieve, fotofobia, amaurosis, edema de la retina y atrofia óptica que origina ceguera irreversible. Las manifestaciones gastrointestinales en pacientes intoxicados por metanol son náuseas, vómitos y epigastralgia. Las medidas terapéuticas que más beneficios reportan en pacientes con intoxicación metílica son el lavado gástrico, el empleo de etanol como antídoto de elección, el tratamiento de la acidosis metabólica y hemodiálisis en pacientes que cumplan los criterios para ese tratamiento. Para profundizar tus conocimientos relacionados con estos aspectos, debes revisar tu libro de texto. La intoxicación aguda por cocaína se encuentra entre las principales causas de muerte en algunos países, donde se consume de manera ilícita en forma de clorhidrato de cocaína a través de la vía inhalatoria o de cocaína base o crack que se fuma en canutillo o pipa y se absorbe rápido por vía pulmonar. Las manifestaciones clínicas iniciales tras su consumo son midriasis, respiración rápida, taquicardia, disminución de la sensación de hambre y potenciación de la fuerza y la claridad mental. Tras el consumo de dosis superiores aparecen hipertensión arterial, hipertermia y sudoración abundante, agitación psicomotriz, convulsiones generalizadas, coma, taquiarritmias ventriculares graves e infarto agudo del miocardio. El tratamiento de urgencia de un paciente con intoxicación aguda por cocaína tiene como objetivo reducir la estimulación del sistema nervioso central de forma rápida mediante la administración de benzodiazepinas. Para lograr esto se utiliza diazepam por vía endovenosa bajo estricta vigilancia médica. También se utilizan los baños de hielo para reducir la hipertermia y el tratamiento de la hipovolemia con solución fisiológica o Ringer lactato. Una forma muy peculiar de intoxicación aguda es la causada por mordedura de serpientes o víboras. Los síntomas más comunes son dolor local en el sitio de la mordedura,
equimosis alrededor de la lesión, edema de la extremidad, compresión vasculonerviosa por el edema y necrosis del área de la mordida. Además, pueden presentarse síntomas generales y complicaciones graves como son mareos, dolor abdominal, coagulación intravascular diseminada, rhabdomiólisis, hemólisis intravascular, convulsiones, coma y shock. Entre las medidas profilácticas que el médico integral comunitario debe orientar para evitar accidentes por mordedura de serpientes están: al enfrentar la serpiente, aléjese suavemente. Evitar andar descalzos, pues con el uso de botas altas de goma o de cuero se evitan entre el 50 y el 75% de este tipo de accidentes. No sentarse en troncos de árboles caídos. No introducir las manos en huecos de árboles o del terreno, debajo de las piedras o de la maleza. Mantener limpia el área de vegetación alrededor de las casas. Evitar abrirse paso con el cuerpo entre la maleza. Y no dejar a los niños jugar en zonas. Algunas de las medidas. Estas son medidas preventivas para evitar este tipo de accidente, pero debes revisar en tu libro de texto otras medidas que en él aparecen. El tratamiento de este estado se basa en los siguientes aspectos: desinfectar el sitio de la mordida, administración de analgésicos y antihistamínicos, uso de suero antiofídico y el tratamiento de las complicaciones. Para profundizar en estos aspectos, debes revisar tu libro de texto. Al concluir la actividad orientadora de hoy, llegamos a las siguientes conclusiones. Las intoxicaciones agudas por medicamentos, productos domésticos o industriales y drogas ilícitas constituyen un problema de salud frecuente que el médico integral comunitario debe enfrentar en los servicios de urgencia y en su comunidad. La toxicología moderna dispone de un importante arsenal terapéutico, entre los que sobresalen los antídotos específicos y los métodos de depuración extrarrenal para el tratamiento de algunas de estas intoxicaciones. La labor preventiva del médico integral comunitario es muy importante al brindar información a la comunidad sobre el empleo correcto de los medicamentos y los efectos perjudiciales del consumo de alcohol y drogas ilícitas. El grupo de profesores de la disciplina clínica agradece la atención prestada por parte de los estudiantes durante este año académico y el apoyo de los profesores que con sus experiencias y conocimientos han contribuido al desarrollo de la misma. Muchas gracias a todos.